también queríamos con ella aclarar algunos asuntos sobre el caso Rosalvira Eseli y la ley contra el feminicidio, ya que ayer el diario El País de España, publicó un reportaje muy interesante sobre lo que significó para la familia de Rosalvira Eseli. Seguramente muchos de ustedes recordarán ese caso, la defensa que ellos tuvieron de, a propósito, Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella en su momento fue quien defendió a esta familia, y lo que dice hoy la hermana de Rosalvira Eseli es que él pues los trató muy mal y que no funcionó, digamos, como este proceso con él, con este abogado tan importante en Colombia, pero que también tiene tantos cuestionamientos y hoy pues es candidato presidencial. Pero además ella también aclara un punto bien importante, y es que Abelardo de la Espriella no tiene nada que ver con la promoción y aprobación de la ley contra el feminicidio, que después se llamó Ley Rosa Elvira Eseli, en el Congreso de la República. Fue la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo de este gobierno, pero en su momento pues ella representando, o más bien estando en el Congreso, quien promovió esta ley, que después fue impulsada por Angélica Lozano, y digamos que ella también está aclarando, la senadora Lozano, hoy, que Abelardo de la Espriella pues no tuvo absolutamente nada que ver. La pensé ayer, Mariana, también con el caso o la entrevista, mejor, del presidente Gustavo Petro en Caracol Radio, porque habló sobre Juliana Guerrero. Sí, yo antes de pasar a ese tema quisiera pues sí hacer énfasis en esto que publica El País, porque creo que ha sido también una de las banderas de campaña, pues no sé si de campaña, pero sí lo hemos visto en sus discursos, el tema de Rosalvira Eseli, como Abelardo de la Espriella se ufana, no solo de este caso, sino por ejemplo también el de Natalia Ponce de León, de quien también fue representante, y que este caso pues también derivó en una ley para, digamos que, priorizar y darle garantías a las víctimas pues quemadas con ácido, y la ley de Rosalvira Eseli, que tipifica el feminicidio, ¿no? Que es uno pues de los crímenes contra las mujeres, porque por ejemplo y citan en este artículo una publicación de Abelardo que dice: aquí el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no son discursos inanes. Hay dos leyes que así lo demuestran: la ley Natalia Ponce y la ley Rosalvira Eseli. Por digamos que esta constante atribución y este constante, sí, como ¿cómo se dice eso? Como que se ufana todo el tiempo a Abelardo de la Espriella de haber sido pues uno de los protagonistas o uno de los personajes importantes pues en estas leyes. Es que se decide hablar la hermana de Rosalvira, y lo que aclara ella es que primero la empezaron a llamar insistentemente cuando pasa lo de Rosalvira, al punto en el que ella dice como: bueno, listo, por favor, les agradezco tal que hagan la representación, reconoce que apoya el caso, pero que además las pruebas la recogieron ellas, es decir, la recogió ella junto a su familia, una prima y otras personas. El bufet de Abelardo apoyó, digamos que el caso, fue su representante, pero detrás de todo eso pues eran las familiares de Rosalvira, y luego dice que miente al decir que gracias a él se hizo la ley de feminicidio. Leo textualmente lo que publican en El País: si de verdad tenía un enfoque de género, ¿por qué nunca utilizó el agravante del asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer? Le cuestionan bastante a Abelardo, pues que pareciera que su lucha por las mujeres se hubiera quedado en eso, en que representó dos de los casos más emblemáticos en temas de violencias de género en el país, pero poco o nada se ha visto esto, por ejemplo, en su campaña electoral, ¿no? Entonces, luego dice que el trato del abogado con su familia no era bueno. Decía: no me gustaba cómo trataba a mi mamá cuando ella, desde su dolor y conocimiento, daba su punto de vista. Él la ninguneaba y la hacía sentir menos. Era irrespetuoso con ella, con la madre de la víctima. Entonces sí, hay unos señalamientos allí muy fuertes. También hablan las abogadas que ayudaron también, o que permitieron, digamos que, la construcción de esa ley pues que tipifica el feminicidio en Colombia.
Colombia, y también han salido a hablar pues congresistas como Angélica Lozano, pero sabemos también que Gloria Inés fue una de las autoras pues de este proyecto de ley y que desconocen la participación de Abelardo de la Espriella con contundencia. Pero ahí la pregunta es, ¿por qué la familia de Rosalvira Celi hoy está haciendo esa aclaración? Es decir, en medio de la campaña el señor Abelardo de la Espriella se ha abanderado de esa ley o ha dicho, la ha utilizado para hacer campaña. El trino que leí fue reciente y constantemente él habla de eso en entrevistas, cuando le preguntan, digamos que por temas de género o de mujeres, él habla de esos casos, cuando incluso le preguntan por las personas que ha defendido como David Murcia o Alex Saab, él también dice, pero yo también he defendido casos como el de Natalia Ponce, el de Rosalvira Celi, sí, como que él los usa como bandera y los ha usado en esta contienda electoral, y por eso es que la hermana de Rosalvira decide pronunciarse y salir a hablar y decir eso no fue tan así y no se le puede atribuir, por ejemplo, la ley a Abelardo de la Espriella. Pero qué tal, ¿no? ¿Qué tal cómo utilizan la campaña para, o más bien utilizan estas causas para hacer campaña, y aparte mintiendo de frente, cuando pues todos sabemos que hay formas de comprobar y de evidenciar que ella no fue, o más bien que él no fue quien promovió esa ley, y que tampoco ayudó mucho para que fuera una realidad. Creo que ya está conectada justamente con nosotros la senadora Angélica Lozano. Sí, ahí está, la vemos. Senadora, muy buenos días, bienvenida a De Frente. Muy buenas noches, más bien. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Paola, le ofrezco excusas a usted y su equipo. Me demoré un poquito en otra conversación, pero es una oportunidad de conversar de frente con ustedes. Gracias, senadora. Bueno, estábamos comentando sobre el tema de Rosalvira Celi y quiero arrancar por ahí. Sé que usted pues también nos quiere comentar lo que pasó en el Congreso con relación a este proyecto de ley que busca proteger o mejorar las condiciones de los contratistas, pero hablemos rápidamente unos minuticos sobre el caso de Rosalvira Celi, porque este artículo que nos estaba mencionando Mariana, que publica ayer El País, donde hablan con la hermana, es ella la hermana de Rosalvira, pues ella pues trae a colación esta discusión que se ha tenido sobre el tema de la ley contra el feminicidio y cómo desmentir también a Abelardo de la Espriella, quien está haciendo campaña diciendo pues que él ayudó a promoverla. Usted fue una de las personas que retomó este proyecto, esta bandera, y lo logró sacar adelante. Por favor, entonces, cuéntenos qué fue lo que pasó y qué tiene que ver Abelardo de la Espriella en esto. Absolutamente nada. Le cuento, Paola, que cuando terminó el Congreso del 2014, ¿no? El cambio de Congreso, o sea, el 20 de julio, en ese receso en junio, las feministas, organizaciones de mujeres, hicieron un homenaje a la saliente senadora Gloria Inés Ramírez, quien fue ministra de Trabajo de este gobierno, en el Club del Comercio. En ese caso, fue un homenaje de su trabajo y ella tomó la palabra. Y yo estaba entre el público, también invitada, recién electa representante de la Cámara. Y la senadora me dijo, usted, representante Angélica, me lo dijo con afecto, pero me puso la vara aquí. Me dijo, yo logré aprobar en el Senado el proyecto de ley de feminicidio. Le toca a usted, se lo entrego a usted delante de las organizaciones de mujeres. ¿Lo va a aprobar o lo va a dejar hundir? Y yo recibí el honor, la responsabilidad y dije, Dios mío, esto no se me puede hundir, tengo que sacarlo adelante y bien hecho además. Entonces, ya lo había aprobado ella en Senado. En la comisión primera de la Cámara solo éramos 3 mujeres en ese momento: Clara Rojas, María Fernanda Cabal y yo. Las 3 éramos nuevas en el Congreso y en esa comisión. Nombraron ponente única. Un proyecto puede tener un ponente por partido o solo uno de toda la comisión. Ese fue el camino que escogió, no sé quién era el presidente de la Cámara, de la comisión, no me acuerdo, y pusieron de ponente a María Fernanda Cabal. María Fernanda me llegó a mi pupitre, claro, yo, la feminista, la de los proyectos de mujeres, y me dijo, ¡ay, ayúdeme con esto, si no, ¿quién se aguanta a las viejas, a las feministas? Yo le dije,
cuente con eso, yo le hago la ponencia, o sea, lo trabajamos. Mi asesor, un penalista, en esa época era mi asesor, un joven, Iván, se llama Iván Márquez. Cuando lo contraté le dije, por favor, créese un correo que diga, ¿usted tiene otro nombre? Me dijo, sí, David. Le dije, bueno, por favor, créese un correo que diga Iván David, o si no, ¿yo qué voy a hacer todos los días mandándole correos a alguien que se llama así? Estaba pues este señor prófugo en el proceso de paz. Y este joven penalista trabajó con las organizaciones de mujeres, con Isabel Agatón, experta en género, que además era abogada o cercana a la familia de Rosa Elvira Celi, a quien obviamente tratamos con total respeto, no se puede uno pues meter, ¿no?, en medio del dolor y de todo el litigio, y nos metimos al hombro el proyecto. Se hicieron modificaciones mejores a la ponencia, pero hubo charla con académicos, con más organizaciones de mujeres, referentes internacionales. Jamás, ni por las curvas, existió ni el abogado de la mafia, ni su oficina, ni su bufet, ni nada. Esta ley se construyó con organizaciones de mujeres, con audiencias, con toda clase de espacios, y de hecho algún día contaré en detalle la historia de cómo se aprobó, porque había mucha resistencia, oposición en la comisión primera. En ese momento éramos 35 integrantes, repito, solo 3 mujeres, y muchos eran callados, pero había unos muy activos que decían, entonces, ¿qué sigue? El homicidio, y caricaturizaban y querían negar el proyecto. Había una oposición muy fuerte, uno de ellos ya falleció, un congresista, el otro está vivo, pero entre los dos querían reventar el proyecto, porque su punto de vista, además de otra época, ¿no? Creo que aquí juega también lo generacional y, por supuesto, el desprecio porque haya una violencia real contra las mujeres por ser mujeres. Entonces, bueno, el proyecto logramos que sea ley del movimiento de mujeres, la autora original y quien me puso esa responsabilidad en la mano fue la senadora Gloria Inés Ramírez, y bueno, está vigente, es una ley que tiene muchas mejoras frente a otras en América Latina, se llama femicidio en otros países y aquí tiene varios agravantes, particularidades, especificidades. Aquí se reconoce a las mujeres trans como víctimas del transfeminicidio, varias especificidades que los operadores judiciales han venido aplicando, y nuestro reto es erradicar de raíz esa violencia machista enquistada que hace que tantos hombres de todas las edades, condiciones sociales digan o mía o muerta, o conmigo o muerta, y que luego lleva toda esta tortura y crimen. Es muy importante esa aclaración porque sí me parece clave que hablemos pues transparentemente sobre realmente quiénes están de esta ley pues que realmente cambió y fue un precedente muy importante para las violencias que sufren las mujeres en Colombia. Senadora, yo quisiera que ya pasáramos al tema que está en ¿Me dejas contarle una cosa? Sí, claro. Yo sí le puedo contar, en cambio, cuándo fue Abelardo de la Espriella al Congreso. Resulta que por esa misma época, ¿no?, un año después de esto, tal vez, Vivian Morales presentó un referendo homofóbico, un referendo que quería poner en la Constitución que las madres solteras, que una mujer sola en Colombia no es idónea para adoptar, que un hombre, por ser soltero o separado, divorciado, un hombre solo, no puede postularse a adoptar, y que una pareja del mismo sexo, sean 2 hombres o 2 mujeres, homosexuales o lesbianas, no pueden adoptar. Ella recogió firmas y quería poner en la Constitución esa prohibición completamente discriminatoria, cruel e inhumana. Preferían a un niño o joven crecer sin padres, ni madres, ni afecto, ni hogar. Los preferían en un hogar del ICBF que en una adopción. Y ellos decían, es que si es soltero un hombre o soltera una mujer y se presenta a adoptar, eso es que es marica, eso es que es lesbiana. Entonces era la presunción y suponer además que eso es malo. Ante ese referendo homofóbico, para que un referendo llegue a las urnas se necesita que sea ley, 4 debates. El Senado lo aprobó. Cruelmente, lamentablemente, el Senado aprobó algo tan terrible. Entonces yo hice la estrategia de cómo vamos a parar esto. Y dice, pues ya que lo promueven sectores tan conservadores, busquemos voceros, gente que venga a hablar, que venga al Congreso de la República a hablar
sobre ese proyecto y busquemos conservadores. Y hicimos una lista, no me he acordado quién fue el que me dijo Abelardo de la Espriella. Conseguí el teléfono de él y lo llamé. Muy amable, costeño muy amable. Claro, mi amor, cuenta conmigo, yo allá voy a defender a la gente. Primera y única conversación por teléfono. Y la segunda vez que hablé con él fue allá en el recinto de la Comisión Primera, en el Congreso, fue y habló, hizo un discurso impecable, debo decirlo, en favor de la igualdad, en favor de los hombres y mujeres, sean solteros o sean parejas homosexuales, para postularse a adoptar. Hizo un discurso bellísimo de respeto a la diversidad sexual y de prevalencia de los derechos de los niños y las niñas, y como una familia, sea de pareja homosexual o de padre o madre soltero que cumpla las condiciones para adoptar, pues va a ser el mejor destino para un niño o niña que fue abandonado. Esa vez sí fue al Congreso y habló en favor tanto de los homosexuales como del derecho, o mejor, del derecho a postularse a adoptar. No es derecho a adoptar, es derecho a postularse, a que lo examinen en igualdad de condiciones con cualquier persona heterosexual o pareja heterosexual. Y si es idóneo o idónea, pues podrá adoptar. Esa vez a ese proyecto sí fue de la Espriella. Y ahora habla en contra de los homosexuales, en contra de la adopción, está aliado con Vivian Morales. Entonces, bueno, la vida da vueltas. Pero ese video lo puedes ver, está en la sesión oficial y en las gacetas del Congreso, y de hecho agradezco su intervención oportuna, clara y bien documentada de esa época. No sé qué pasó estos años que cambió de opinión. Eso le iba a preguntar, porque me sorprende entonces que ahora el candidato Abelardo de la Espriella pues tenga una postura completamente diferente a lo que en su momento nos cuenta la senadora Angélica, pues dijo en el Congreso. Pero bueno, senadora, es que la política es dinámica y pues no es la primera vez que cambia de opinión, ¿no? Sí, lo sabemos, lo hemos visto con muchísimos otros temas. Senadora, yo quería preguntarle pues por este proyecto de ley que busca darle mayor garantías a los contratistas, porque la hemos visto en una discusión bastante álgida con la también congresista Mafe Carrascal, quien dice pues que primero no disminuye el clientelismo, que no les da los derechos a los trabajadores como se está pensando esta ley, que en vez de avanzar a la formalización laboral, pues significaría una legitimación por parte del Poder Legislativo del fraude laboral contra millones de trabajadores del Estado, y bueno, un sinfín de críticas. Primero, pues nos podría contar de qué se trata en efecto esta ley, qué es lo que busca. Bueno, lo primero es recordar que hay 1,5 millones de personas en Colombia solo en el sector público. No tenemos los datos del sector privado. En el sector público, 1,5 millones de hombres y mujeres trabaja por contrato de prestación de servicios. ¿En qué consiste esa figura? En abstracto. Vamos a la teoría y todavía no a la realidad. La teoría dice que un contrato de prestación de servicios es para un servicio temporal. Doy un ejemplo. Paola Herrera va a publicar un libro, sus memorias en el periodismo, ¿cierto? Contrata a un diseñador gráfico, a un editor. ¿Por cuánto tiempo? Para hacer el libro. Edítelo, grafíquelo, póngamelo listo para imprimir. Ese servicio, ¿cuánto se puede demorar? 2, 3, 4 meses. Es decir, servicio temporal. Editar el libro de Paola Herrera, mis memorias. Temporal. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es el abuso de esa figura? ¿Ahí está mal? No, está bien, necesita una persona que haga esa edición. ¿Dónde se da el abuso? Cuando lo disfrazan de temporal lo que en realidad es permanente. Repito, disfrazan de temporal lo que en realidad es permanente. Eso lo hace el sector público. Desde la alcaldía más chiquitica del municipio más chiquitico de Colombia, pasando por las gobernaciones, hasta todos los ministerios. Y el DAPRE, la presidencia, todo. No este gobierno, desde siempre, desde antes, desde muchos gobiernos anteriores se viene haciendo. Y eso, ¿por qué hacen ese disfraz? Para no pagar la seguridad social de las personas que prestan ese servicio.
Entonces, ¿cuál es una de tantas diferencias entre el régimen laboral y la prestación de servicios? Es que en la laboral hay un contrato laboral, una exclusividad, horario, subordinación y salario. Y quien lo contrata, la entidad que contrata, paga un buen porcentaje de su aporte a salud, a pensión, a ARL, la seguridad social. ¿Cuál es la diferencia con quien trabaja por servicios? Que aquí no hay un jefe, técnicamente no hay un contratante, un patrón que le pague parte de la seguridad social. Al independiente, el contratista de servicios también se le llama independiente. Paga todo, el 100% de su seguridad social. Entonces, ¿dónde viene el abuso? Si la figura es editar un libro, está bien, y ese editor se dedica a editar varios libros de distintos, uno es Paola, otro será sobre un historiador, otro será sobre el tesoro Quimbaya, tiene varios contratos de servicios porque son distintos libros puntuales, no hay una relación laboral. ¿Dónde viene el abuso de la figura? En que la vuelven para disfrazar de temporal lo que en realidad es permanente, y eso hacen las alcaldías y gobiernos en general. Tienen, por decir algo, 100 empleados, funcionarios, y contratan 50 o 100 o 200 contratistas. En la práctica trabajan mucho, tanto parecido que los de planta, pero no tienen ningún derecho. Terminan trabajando 2, 3, 4 meses gratis, sin ir más lejos, en el Congreso de la República. En el Congreso los contratistas terminan trabajando meses gratis, porque si no van, entonces no tiene interés, no les renuevan. Entonces trabajan gratis, humillados, necesitados, para ver si les renuevan. Luego tienen que sacar plata prestada o empeñar algo para ir a pagar la planilla de seguridad social, que no paga el 4% de salud, pensión, paga el 12, el 16% completo. ¿Por qué? Porque no hay un empleador. No tiene derechos a enfermarse. Si un trabajador laboral se enferma, pues tiene una licencia de salud verificada, la EPS, el Servicio de Salud dice si esta persona necesita guardar reposo, 15 días, tratamiento, 8 días, lo que sea. Un contratista, si se enferma y necesita 8 o 15 días, suspende el contrato. Si suspende el contrato, no le van a entrar los honorarios. Por eso hay gente que tiene que afrontar tratamientos severos, brutales, cáncer, de quimioterapia o cosas serias, pero al otro día o a los 2 días van a trabajar. ¿Por qué? Si usted lo que necesita es reposo. Porque si suspendo el contrato, no como. Si suspendo el contrato, ¿quién me paga el arriendo y el agua y la luz? Entonces les toca ir a trabajar, así estén destruidos físicamente. Se le muere la mamá a un ser humano. Si es empleado laboral, pues tiene derecho al duelo, a 2 días, 3 días de duelo. Tiene que asumir no solo el funeral, el dolor de perder al hijo, a la mamá, al marido. Si es contratista, pues llore, límpiese y siga, porque si suspende el contrato, no come. Sobra decir, no tienen vacaciones, es decir, no saben lo que es un día de descanso remunerado. Saben lo que es estar sin remuneración 3, 4 meses, pero mientras están patinando, senadora. Entonces ya concluyo. Este proyecto de ley yo lo he presentado muchas veces, 7 veces. Esta es la ocasión que más lejos llegó ayer. Si se aprobaba ayer en la Comisión Séptima, podía ser ley en julio. Este proyecto tuvo una discusión súper profunda, una mesa técnica, comisión, pliego de modificaciones en el Senado. Por supuesto que no es perfecto. Un proyecto de ley no puede hacer varita mágica y volver los contratistas de servicios, volverlos laborales. Eso sí que es inconstitucional, porque crear plantas de personal en Colombia pues tiene todo un procedimiento que no es vía un proyecto vuelva laboral lo que es temporal o lo que es de servicios. Este proyecto le daba días de descanso, elevaba la licencia de maternidad. Hoy una mujer por contrato de servicios va a licencia de maternidad y le pagan el 40% de lo que cotizaba, de sus honorarios. Este proyecto elevaba a que fuera el 100%. Cuando la mujer más plática necesita, cuando acaba de llegar un bebé a su vida, es donde recibe menos. Entonces les daba garantías de vacaciones, de seguridad social, seguía con cargo a sus honorarios, no se lo iba a pagar el empleador, pero lo administrativo lo hacía por derecha el empleador.
Perdón. Senadora, no, entonces le iba a preguntar, usted dice que tendría que haberse aprobado ayer en último debate, pero usted también ha denunciado pues que hubo un presunto saboteo por parte de la representante Mafe Carrascal. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Y bueno, ¿qué va a pasar entonces con este proyecto? ¿Ya podemos decir que se hundió o tiene todavía esperanzas de sobrevivir? No, no lo digo yo, puede entrevistar a los ciudadanos contratistas de servicios que estaban en las barras y vieron cómo fue el juego, porque es válido tener reparos, es válido querer hacer modificaciones, eso es parte del trabajo del Congreso. Y ella planteó varias preocupaciones. ¿Qué le propusimos? Sea usted ponente, porque ayer era ponente única Marta Alfonso del Partido Verde del Tolima. Le dije, intégrese al equipo de ponentes y se construye con usted el acuerdo de artículo por artículo para la ponencia de cuarto y último debate. Pero tocaba aprobarlo ayer, y se lo dije a María Fernanda, porque la próxima semana, por una mala práctica del Congreso, no sesiona. No hay sesión la otra semana, porque dicen ahí el domingo de elecciones, entonces esta semana no vayamos a trabajar. Y no trabajan. Entonces, la próxima semana no hay sesión, ya quedan solo 3 semanas de junio, y un proyecto necesita, al aprobarse en tercer debate, una semana de tránsito a plenaria, y luego en la plenaria hay que aprobar los impedimentos. Para que tengas una idea, ayer se votaron impedimentos de 8 de 21 integrantes. En la plenaria son como 170. ¿Cuántos impedimentos va a haber? No sé, por lo menos 60. Entonces, luego de los impedimentos hay que dar el debate de fondo, aprobarlo, y una vez aprobado hay que hacer conciliación, es decir, armonizar el texto que salió del Senado el año pasado de plenaria con el que saliera de plenaria de Cámara. Conclusión, por tiempo, ayer mataron el proyecto. Entonces Carrascal dice, no, esto no está hundido. Ok, vaya, hágalo sesionar el lunes y el martes. No van a ir, no está hundido. ¿Y quién perdió, Paola? Una cosita, no perdí yo. 1,5 millones de personas que trabajan en la inmunda, en la esclavitud moderna, humillados. Además, me dijo una vez un político, un congresista, y voy a ser literal, me dijo, la gente está comiendo mierda con estos proyectos, con estos contratos de prestación de servicios, pero usted con su proyecto chimbo nos saca del juego, nos quita la intermediación y quiere que esa gente no nos la deba a nosotras. Es decir, este es un instrumento de politiquería y clientelismo para tener a la gente sometida, obligada a que le lleve la planilla y le acredite 50 votos con nombre, cédula, puesto de votación. El primo hermano de Paola, aquí está, Paola tiene que llevar en qué puesto vota. Entonces, este es un instrumento para politiquería y es algo dramático porque tantos hombres y mujeres estudian, se esfuerzan y al no haber contrato laboral encuentran esta opción. ¿Yo qué es lo que quiero? Que tengan garantías básicas de dignidad, de remuneración y de alivio, como el pago de la seguridad social, que administrativamente lo haga la entidad, así sea con cargo de los honorarios de la persona, pero que estos tengan que dejarse de endeudar para ir a pagar una planilla y que se demoren 3, 4 meses en pagarle, Paola. El proyecto les pone mora, un día de mora, de multa económica por cada día de retraso a la entidad en el pago. ¿Para qué? Para que planifiquen bien y le paguen a la gente a tiempo. Pues senadora Angélica Lozano, muchas gracias. Sí es cierto que hay una deuda histórica con los contratistas de prestación de servicios en el país y por supuesto también hay que decir que la representante María Fernanda Carrascal ha respondido a esta situación y digamos, confrontación que se dio en el Congreso ayer. Ella dijo a través de su cuenta de X: Angélica Lozano pretende responsabilizarme de que hoy no se haya discutido el proyecto con el que buscan regular los contratos de prestación de servicio en el Estado. Lo digo con claridad, el proyecto tal como está construido es abiertamente inconstitucional. En lugar de avanzar hacia la formalización laboral, profundiza la deslaborización en el Estado, legaliza formas de fraude laboral y crea trabajadores de segunda categoría. Como se lo dije directamente, si logramos construir un acuerdo alrededor de un texto que realmente mejore las condiciones de trabajo, sin legalizar el fraude laboral y sin deteriorar el derecho laboral ni la contratación pública, estamos dispuestos a avanzar, pero no vamos a acompañar una iniciativa que bajo el discurso de proteger a los contratistas termine precarizando aún más el empleo público. Ahí está entonces la respuesta de María Fernanda Carrascal, quien también insiste en que se logre entonces un acuerdo para mejorar lo que ella pues considera que no está bien en este proyecto. Senadora Angélica Lozano, muchas gracias, que tenga usted un feliz día.
Mil gracias a ustedes. Ese contrato es una precariedad injusta y lo que queremos es mejorar las condiciones de los trabajadores. Mundo ideal, la varita mágica de volverlos laborales, pero le doy un dato para cerrar. Este gobierno se comprometió a formalizar a 900,000. ¿Sabe cuántos formalizaron? 30,000. Más 10,000 de los entes territoriales, 40,000 en 4 años. A este ritmo, 40,000 en un cuatrienio, nos vamos a demorar 30 gobiernos, 120 años en darle garantías a la gente. Yo no quiero decirle a la gente cínicamente, siéntese a esperar 120 años. Yo quiero que hoy, en julio, tuvieran garantías, así como sacamos adelante la reforma laboral, le metí el alma, la habían hundido en séptima, la revivimos en la plenaria con una apelación que el gobierno no quería. Nosotros sacamos la apelación y en mi comisión, bajo mi presidencia, comisión cuarta, sacamos adelante una buena reforma laboral que está vigente. Luego, esto es un deber que está en mora y por politiquería no ha pasado. Y la señora Carrascal quiere avionarse, hundir el proyecto hoy y cogerlo el otro periodo. No, señora, no se aproveche de la gente y de los contratistas. Yo no perdí nada, no me hizo daño a mí. Su bronca personal no me hizo daño a mí, le hizo daño a 1,5 millones de contratistas de servicios, esclavos modernos. Gracias, senadora Angélica Lozano. Hasta luego. Bueno, ahí está, ahí queda la discusión y lo que dice la senadora es que ya pues este proyecto prácticamente está muerto porque no hay tiempo. La otra semana, yo no sabía eso, Mariana, que la otra semana no van a trabajar los congresistas por lo que hay elecciones. Vea pues. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.